vamos con este otro ejercicio que nos preguntaban sobre la fuerza F que debemos de ejercerle a este cuerpo para que recorra una distancia de 2 metros en un segundo. En 2 segundos, perdón, si no mal no recuerdo. Perfecto, sí, en 2 segundos. Bien, primero de todo, lo que hacemos aquí es plantear nuestro esquema de fuerza. Es el primer paso siempre. Plantear nuestro esquema de fuerza. Y el sentido de movimiento, que es lo más importante. Antes de plantear el esquema de fuerza, el sentido de movimiento. ¿Qué sentido de movimiento le damos? Pues, oye, aquí no queda más remedio que si estoy tirando, voy a tener que hacer así, ¿no? Aquí es de lógica. Aquí no puedo probar. Aquí es así. Bien. ¿Qué va a ocurrir aquí? Pues que bueno, vamos a ver las fuerzas que actúan, ¿no? La voy a poner aquí en rojo. Va a actuar una fuerza peso, que aquí sería radial hacia el centro de la Tierra. Como no es un plano inclinado, si la hago perpendicular a esa superficie. Va a actuar ¿qué? Una fuerza normal, que es una fuerza de reacción, como está en contacto con una superficie. Aquí no habrá fuerza normal, aquí sí. Como está en contacto con una superficie, hay fuerza normal, ya que es la fuerza de reacción con el peso. Voy a poner peso 1, ¿vale? Para que lo tengamos claro. Habrá que más, una fuerza de rozamiento, ¿no? Una fuerza de rozamiento. Bien, que se opone a qué? Al sentido de movimiento. Si me muevo hacia allá, tiene que ser paralela a la superficie de contacto. Está paralela a la superficie de contacto. Y la dirección, ¿cuál sería? El sentido, ¿cuál sería? Perdón. Pues contrario al movimiento. Si me muevo hacia allá, sería el sentido contrario. Bien. ¿Qué me voy a hacer aquí? Voy a descomponer esta fuerza en sus componentes. Aquí vendría la componente F sub X. Siempre, siempre, siempre las fuerzas que no estén en los ejes hay que descomponerlas. Y aquí F sub I. F sub I. Bien. Más cositas. Este es el cuerpo 1. Este es el cuerpo de masa M1. Me voy a este cuerpo de aquí. Al de masa M2. De 20 kilogramos. ¿Qué va a actuar aquí? Pues va a actuar una fuerza peso. P sub 2. Y va a actuar la tensión. Que por cierto aquí se me olvidó ponerla. Cuidado. Cuidado. La tensión va siempre así. Me la he comido. Tenlo en cuenta, ¿vale? Estas tensiones son las mismas. Y parten del objeto y van hacia la polea. ¿Por qué? Porque está tirando la cuerda de ellos. Bien. Una vez hecho este esquema de fuerza, aquí si os dais cuenta, perdón, también lo he dicho, no hay normal. ¿Por qué? Porque no hay una superficie de contacto. No está en contacto con ninguna superficie. Recordad que la normal es una fuerza de reacción. Insisto, si aquí hay una superficie de contacto, tengo aquí el cuerpo, habría una fuerza peso. Y oye, si solamente existía esta fuerza, caería, atravesaría la mesa. Entonces debe existir una fuerza que le ejerce la mesa sobre el objeto, que tiene la misma dirección, módulo, pero sentido contrario por la tercera ley de Newton. Es una fuerza de reacción. Si el peso es la fuerza que le ejerce el objeto a la mesa, por la tercera ley de Newton debe existir una fuerza con el mismo módulo, misma dirección, pero sentido contrario a ese peso. Para que la fuerza neta, la fuerza total sobre el cuerpo este sea cero. Y no haya aceleración, ni se hunda, ni suba en el aire. Bien, insisto con ello, insisto, que es el fallo típico de poner aquí la normal. Y no, eso directamente pongo un cero redondo. Bien. La tensión aquí es la misma y la aceleración también es la misma. Dicho esto, vamos a pasar ya a analizar el problema como tal. Pues bueno, una vez tenemos dibujado nuestro esquema, vamos a descomponer la fuerza esta que no está en su eje en sus componentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues con el seno y con el coseno. No lo aprendáis de memoria, por aquí la F sub I no está con el coseno, sino que está con el seno. Diréis, P sub I, coseno. No, no lo hagáis siempre de memoria, por aquí no coincide. Mucho cuidado, mucho cuidado. Además, voy a exigir que lo deduzcáis. No aprender las cosas de memoria, porque aprender una cosa sin entenderla de memoria no sirve para nada. Porque las cosas se olvidan. Lo que se razona no se olvida. Bien, dicho esto, cojo este triangulito aquí, ¿vale? Me llevo este dibujito aquí. Y este triangulito aquí, sé que el cateto contiguo es F sub X y el cateto opuesto este de aquí es F sub Y. Pues bueno, aquí me lo pongo ya con módulos, porque en un triángulo los lados son módulos, son longitudes. Bien, no son vectores. Y aquí tendría, voy a hacer el seno, que sería el seno, el cateto opuesto, F sub I, entre la hipotenusa, entre F. El coseno de 30, ¿quién sería? Pues sería
el cateto contiguo f sub x entre f, entre la hipotenusa y despejo. Esta f pasa aquí multiplicando, Ya tengo descompuesta esa fuerza en su eje, ya tengo las componentes de esa fuerza. ¿Qué es lo siguiente? Pues si os dais cuenta, aquí me da un dato muy relevante, que es la clave del problema. Y es que me dice que sabemos que sube 2 metros en 2 segundos. ¿Qué puedo hallar con eso? Pues hallar la aceleración. Vamos a ello. Fijaos, yo sé que escribir un MRUA, ¿no? Si esta masa sube 2 metros en 2 segundos, ¿qué ecuación cojo? Cojo esta de aquí, la primera. X menos X sub 0 sería lo que sube 2 metros. En el tiempo, pues meto 2 segundos. La velocidad inicial, 0 metros por segundo, ya que está inicialmente parado, está como en reposo. Y lo suelto y es cuando empieza a moverse. Bien, cuando ya tiro es cuando empieza a moverse. Parte del 0, del reposo. Aquí tendríamos 4, entre 2 saldría 2. El 2 se nos va con el 2. Tendríamos una aceleración de 1 metro partido de segundo cuadrado. Bien, si os dais cuenta, la variante de este problema con respecto al otro que hemos hecho es que aquí nos meten esta condición inicial, por así decirlo. Pero vamos, con la simple con el simple MRUA, con la ecuación del MRUA, podemos calcular esa aceleración o lo que no sea necesario. Siempre va a ser necesario la aceleración en este caso. Una vez hecho esto, ¿cuál va a ser nuestro siguiente objetivo? Pues va a ser aplicar la segunda ley de Newton en cada uno de los cuerpos y en cada uno de los ejes. Me acabo de percatar que ya lo he modificado aquí en este dibujo, pero es que antes no tenía puesto ni la fuerza de rodamiento ni la normal. A pesar de que lo he puesto en la pizarra, no lo tenía puesto aquí. Ya lo he modificado y por no borrar esa parte del vídeo, lo he introducido ahora mismo. Dicho esto, prosigo aplicando la segunda ley de Newton en cada cuerpo y en los dos ejes. Fijaos, aquí, en este cuerpo, en el eje X, tendría que todo lo que vaya hacia la derecha, en el sentido de movimiento, sería positivo. Fx positiva, fuerza de rodamiento y tensión negativa. Y aquí habría aceleración, ya que se está moviendo. Está aumentando su velocidad, no con velocidad constante, ¿eh? Si fuese con velocidad constante, no habría aceleración. Dicho esto, ¿qué vamos a tener entonces? Pues esta ecuación de aquí. En el eje Y, ¿qué va a pasar? Pues en el eje Y todo lo que vaya hacia arriba, todo lo que vaya hacia arriba va a ser positivo. F sub I más N, y como P sub 1 va en sentido contrario, P sub 1 sería negativo. Aquí no hay aceleración, o sea que no está ni elevándose ni introduciéndose dentro, no está cambiando su velocidad, ¿no? Ni introduciéndose dentro de la superficie. Aquí está en reposo en ese eje. No hay aceleración, que también podría ir a velocidad constante, pero no es el caso tampoco. Velocidad constante tampoco implicaría aceleración, pero bueno, no es el caso. F sub I más N menos P igual a 0. Tenemos aquí la otra ecuación de este eje. Pues bueno, yo aquí lo que he hecho ha sido, en el siguiente paso, es cambiar la fuerza de rozamiento por mu por N, F sub X por F por coseno de 30, y aquí F sub I por F por seno de 30. Bien, y P por lo cambiado por M1 por G. Simple y llanamente eso. Y ahora he sustituido los datos que yo conozco. Conozco mu, conozco M sub 1, conozco G. Y he calculado coseno de 30 y seno de 30. Pues bueno, aquí si nos damos cuenta, una vez sustituidos los datos, tendría un sistema de dos ecuaciones con 3 incógnitas. Aquí he puesto 3 incógnitas e incógnitas. Bueno, 3 incógnitas y 2 ecuaciones. Bien. Ahora también lo modifico. De todos modos, esto no es una cosa tan relevante. ¿Qué ocurre? Que yo este sistema no lo puedo resolver ahora mismo. Para ello, me voy a apoyar en el cuerpo 2. Voy a aplicar la segunda ley de Newton en el cuerpo 2. Pues bueno, en el cuerpo 2, ¿qué voy a hacer? En este cuerpo 2 voy a tener... Ah, por cierto, no lo he dicho también. He metido aquí la aceleración, que sería 1 metro por segundo cuadrado. Que lo he calculado antes, ¿eh? ¿Vale? Ese es el dato también que es importante. Que lo he metido aquí, que es importante tenerlo en cuenta, la aceleración. Bien. En el eje X. En este caso, en este eje de aquí, que sería el que está moviendo, por así decirlo. Y bueno, me queda entonces 3 incógnitas. Voy a plantear la segunda ley de Newton en el cuerpo 2. Pues bueno, aquí tendría el eje Y, que sería T positiva, porque va en el sentido de movimiento, T positiva, menos P sub 2, que iría en sentido contrario al de movimiento, por eso le pongo negativo, igual a masa por aceleración. Masa 2 por la aceleración. ¿Cuál es la aceleración que lleva esta caja en este eje?
pues la misma que lleva este en el eje X, si os dais cuenta. 1 metro por 10 segundo cuadrado. Pues bueno, voy a plantear eso, la tensión que iba hacia arriba positiva, el peso que iba en sentido contrario negativo, igual a masa 2 por la aceleración. La aceleración hemos dicho que es 1 metro por 10 segundo cuadrado, la masa 2 son 20 kilogramos, G 9,81 y masa 2 20. De esta forma puedo calcular la tensión. Aquí ya tendría la tensión. Y bueno, una vez tengo la tensión, la voy a meter en estas dos ecuaciones, en 1 y en 2, en estas dos de aquí. Y aquí, al meterla aquí, ya tendría el que un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues si la meto aquí ya tendría solamente como incógnita F y N. A mí N me da más o menos igual porque no me la piden, pero F sí es la que me interesa. Pues bueno, una sustituida de la tensión en esas ecuaciones, que sería solamente la de arriba. ¿Qué tendría? Pues lo que hemos dicho, que al resolver ese sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, yo aquí despejo la N de la segunda ecuación y la he metido en la primera. He despejado aquí la N, aquí está despejada, y la meto en la primera, y hallo esa fuerza. Y ya está, ya terminado el problema.